Hola a todos, esto es Code View. Estamos en el capítulo número 6 de nuestro podcast. Vamos a hablar hoy día de la realidad de la Fórmula 1 en relación a los circuitos. Vamos a hablar sobre nuestra opinión en relación a los circuitos y si la dirección, tanto en los contextos de circuitos permanentes, locaciones, etcétera y demás, son positivas o negativas según nuestra opinión. Estamos hoy día aquí con Sebastián, como siempre que nos acompaña. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes, Ignacio, y también a todos los que nos escuchan. Un agrado estar por acá junto a ti. Efectivamente, como lo bien mencionaba, vamos a hacer un pequeño análisis respecto a la situación de la Fórmula 1 en cuanto a los calendarios escogidos para este año 2025 y obviamente vamos a realizar un poco de nuestra opinión acerca de este. Muy bien, muy bien. Bien, Sebastián, ¿qué te parece el calendario 2025? Cuéntame tus impresiones y qué me puedes comentar referente a este tema que es muy importante. ¿Ya? Cuéntame, ¿te La parece? verdad, y siendo bien sincero, me parece pobre. ¿Por qué, pobre? ¿Por A qué ver, pobre? cuéntame. Porque resulta que no hemos tenido hace un par de años ya ningún tipo de variación grande en cuanto a, a los calendarios de Fórmula 1. Vuelve China después de un par de años, ¿cierto?, de ausencia en el continente grande asiático, digamos, en el grande asiático, debido a la pandemia. Pero tampoco es como que sea una carrera demasiado emocionante. En realidad, los circuitos que tenemos en vista, ¿cierto?, para este año 2025 siguen siendo exactamente los mismos. No hemos tenido circuitos nuevos, no agregamos fechas nuevas. Entonces, yo creo que en ese sentido, la Fórmula 1 y la dirección de la Fórmula 1 debería empezar a repensar quizá en unos circuitos un poco más, no modernos, porque ya sí, obviamente son los circuitos que tenemos sí son modernos, pero quizá que nos pueda ofrecer unas carreras un poquito más emocionantes. Perfecto, perfecto. Bien, mira, vamos a ir ordenándonos entonces para ir como planteando el tema. Entonces, de tu perspectiva, sientes que el calendario está como un poco pobre. A ver, mira, Sí, desde mi perspectiva, siento que si analizamos primero el número de carreras, siento que es positivo. 25 carreras, 24 si no me equivoco, a ver, déjame confirmar. Sí, 24 carreras es positivo, harto fin de semana con acción. Lo que podría yo, como factor, por ejemplo, negativo, sería que no estoy tan de acuerdo con la integración y la alza a la integración de los de los circuitos no permanentes, los circuitos urbanos. Creo que en ese sentido hay algo que hemos ido observando, que la Fórmula 1, la FON en cierto punto ahí la FIA ha tenido una tendencia a urbanizar más el calendario. Y lamentablemente hay que entender que, claro, hay ciertas locaciones que tienen un mejor bono de pago en relación a otras locaciones más clásicas. Por ende, también hemos visto que se ha dado como una apertura hacia la urbanización, que en efecto no es muy buena para el espectáculo, porque la verdad se pierde esa calidad de buscar algo especial, que es lo que tiene el circuito urbano, que es lo que deja el circuito urbano cuando está creado, disculpa, el circuito permanente, deja eso de especial. Un circuito permanente bien hecho tiene esa característica que es una particularidad. ¿Ya? Por ahí, en ese sentido, sí. yo siento que es más negativo el tema de cómo se está trabajando el calendario de la Fórmula 1. Porque, por ejemplo, en lo que es cantidad de carreras, tenemos un calendario bastante amplio. Incluso se proyectaba que puede haber 25 carreras, ¿ya? Más en el futuro. Sí. En ese sentido, ¿qué opinas tú de la cantidad de carreras? ¿Estás de acuerdo con este calendario más abultado que se ha dado en las últimas décadas? Porque antes se movía entre 16 carreras, 17, 18, ¿ya? ¿Te gustan estos Sí, en ese calendarios más sentido grandes? te doy el punto. Yo creo que 24 fechas en ese sentido está correcto. No voy a decir que no, obviamente teniendo carreras cada uno o dos fines de semana, incluso hasta tres en algunas partes del año. Sin embargo, en cuanto a espectáculo, me parece pobre. Y claro, efectivamente, el tema de la urbanización de los circuitos de la Fórmula 1 va empobreciendo un poco, yo creo, el espectáculo de una carrera. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos monoplazas que son muy anchos para un circuito urbano. Sí, claro, si en ese sentido.
pero más que los circuitos, yo creo que ahí pasamos más al contexto de cómo están las regulaciones técnicas en relación a adelantamiento y la gestión de los circuitos. Ahí es como un tema un poco diferente, porque creo que eso también varía en cómo uno se va relacionando después con estos circuitos, ¿ya? Sí Sí. hay un problema que es el tamaño y el aire sucio que generan los coches, ¿ya? Eso se Ujú. ve notablemente afectado, pero también creo que hay otros temas, como hay temas de gestión. A veces hacen cambio en el DRS que a veces se entienden, a veces no se entienden, le sacan 100 metros, le ponen 100 metros, a veces hay carreras donde son procesiones, otras no. Yo creo que el punto, ahí hay otro factor súper importante que también se puede incluir en esa variable, que son los neumáticos, cómo nos están afectando los neumáticos, porque yo también he visto carreras, por ejemplo, que Ocon hace un stint súper corto en Baku y después hace más de 40 50 vueltas de otro stint con duros, entonces, claro, obvio que las carreras van a ser también súper lineales así. Entonces, en ese sentido, sin perdernos del foco de lo que uno va sintiendo en relación a los circuitos, creo que en ese sentido, en lo personal, no me gusta ese cambio de pasar de lo permanente a lo urbano por un tema más económico. Se entiende también que se ha ido notando que los circuitos urbanos tienen la particularidad de estar en locaciones que son mucho más factibles para la gestión de traslado y todas esas cosas. ¿Ya? Ujú. Porque a veces también se reclamaba que los circuitos permanentes estaban muy lejos o los accesos eran muy difíciles y que se entienda también que un circuito permanente lo más probable es que esté en un lugar no muy central, que tenga espacios como más lejanos. Abierto. Claro, pero en ese sentido, claro, eso es lo que ha ido también haciendo, ha estado haciendo un cambio en relación a por qué las decisiones que ha estado tomando la Fórmula Uno en general en este contexto. ¿Ya? Porque en cuanto a espectáculos, sí, podríamos ir hablando después uno a uno qué circuitos son buenos o son malos en relación al espectáculo. Mira, ahí vamos a pasar. Pero también, en efecto, hago una comparación, por ejemplo, del calendario de MotoGP, que también nosotros podemos ver. Y lo que me gusta de MotoGP, por ejemplo, es que están presentes en todas las carreras, igual la categoría F2 y la categoría F3, que Ujú. vendría siendo Moto 2 y Moto 3. Todas las Claro. carreras. Acá en la Fórmula Uno tenemos cerca de 12 carreras de F2, si no me equivoco, cerca de 8 o 10 carreras de F3 y unas par más de la F1 Academy, que son creo 6. Entonces también Sí. vamos analizando que si Cierto. hacemos esas comparaciones, por ejemplo en MotoGP todos los fines de semana son sprint, que para mí en lo personal también me gustaría que en la F1 fueran todos los fines de semana sprint, porque se me hacen a veces medio infumables los libres uno y libre 2 en algunos lugares, ¿no es cierto? Por ejemplo, Exactamente. a ese viernes igual se pierde harto. Sí, por ejemplo, cambiaría algunos detalles en relación a cómo se está gestionando la clasificación de la sprint. A mí en lo personal sería lo ideal práctica uno clasificación de la sprint, ¿ya? Que vendría siendo un formato a una vuelta, ¿ya? En formato como antiguo, que es bastante interesante porque afecta al clima. El que sale adelante no tiene la misma goma que el de atrás, no tiene el mismo clima, no tiene la misma. Entonces eso hace que quizás la parrilla pueda tener un poquito más de variación. Porque hacer algo así como una Exacto. parrilla invertida, esas cosas nunca se va a estar como muy de acuerdo en la Fórmula Uno, no es la esencia. Pero sí podemos No. tratar de jugar con la variabilidad de cómo está afectando otras variables que no afectan en Q1, Q2, Q3 por ser un poco más lineal. ¿Ya? Sí. Y lo otro también, que si nos vemos por un tema de patrocinadores, que los autos vayan saliendo en orden y vayan saliendo una vuelta, están mostrándose 100%, ¿me entiendes? ¿No? Claro. En esos minutos, minuto y medio. Entonces, muy bueno también para los patrocinadores, ¿ya? Da como ese espacio que tú decís, claro, tengo un minuto fijo en esta sesión, donde el auto se hipermuestra y eso sigue siendo muy bueno y positivo. Porque, por ejemplo, claro, patrocinadores en la clasificación, yo lo sé que los viernes, si soy de un equipo de tercera línea, voy a salir solo en la Q1, ¿me entiendes? ¿Ya? Claro. Y que si nosotros vamos viendo, everything is money, ¿no? ¿Ya? Sí. Todo es dinero, entonces vamos buscando variaciones, pues. Y de ahí ya tenemos el sábado hacer la sprint y que la sprint también tenga un rango más amplio de puntos. Debería sí o sí puntear la sprint hasta el décimo o hasta el 12 y la carrera y después hacer la clasificación tradicional y la carrera al final, que sería el domingo, y que también se cambiara el formato de hasta el 15 que ganara puntos, como se hace también en MotoGP, por ejemplo, que es más amplio el rango de dispersión y eso hace que la zona baja también esté batallando por posiciones no tan que el rango del cero a puntos no sea tan amplio.
Porque ¿qué Ganancia, pasó con claro, Alpine? Que no había sumado nada, hizo una gran suma de puntos y subió rápidamente. Pues y ahí se pierde también esa batallita en esas zonas. ¿Ya? exactamente. Y esos cambios creo que serían súper bien y que también afectan en relación como nosotros estamos viviendo este tema de los circuitos y el contexto de cómo se están también relacionando y viviendo los fines de semana, que ese es un tema que es interesante conversar. Por ejemplo, en MotoGP todas las carreras llevan sprint, todas las categorías compiten y eso hace que el show, por ejemplo, ya tú sepas que el show del domingo y el fin de semana sea una cierta cantidad de horas para el usuario, para el que compra, ¿me entiendes? ¿Ya? Claro, Y eso también le da mucho más valor a las categorías soporte y vienen mucho más preparados. Por ejemplo, en MotoGP, las categorías soportes también se respetan como campeones mundiales. Por ejemplo, se suman así a su palmarés. Por ejemplo, acá hay una separación muy grande entre lo que es previo a F1 y F1 en sí. ¿Ya? ¿No es claro, y que cierto? convengamos que la Fórmula Uno es la máxima categoría del automovilismo, entonces obviamente no es lo mismo ser un campeón de Fórmula 3 o de Fórmula Academy a campeón de Fórmula Uno. Es que en Obviamente no es lo mismo. es que en MotoGP también es la máxima categoría del motociclismo, pero hay mucho más respeto por las categorías inferiores. Po. Hay un tema Claro, de que cada persona que logra un campeonato del mundo tiene ese valor. Entonces, en ese sentido, creo que claro. es mucho más acertado, a mi parecer, como que las categorías inferiores también toman más valor. Y en ese sentido, el público va generando más interés, igual. Po. Yo, en lo Sí, personal, las carreras de Moto 3 son espectaculares, así, muy, muy buenas, porque como son motos pequeñas y van todo el rato pegados, hay mucho adelantamiento, mucho salseo. Por ejemplo, acá la gente ve la F1, pero F2, F3 poco y no sabe. Entonces exacto. ahí también uno va viendo que se genera esa separación, que tú mismo la muestras como un usuario que va diciendo, no, no es tan importante, entonces le bajamos como el perfil. Pues entonces, claro, también en ese contexto, si tú lo vas viendo, es parte de un show, pues porque si yo pago un show, voy a ver más carreras. Pues. Por ejemplo, de F2, F3, voy viendo más actividades, que eso en cierta medida es más rico para el usuario, ¿no? Porque en lo Claro. personal he ido a ver autos muy pequeños en circuitos muy urbanos de ciudades pequeñas y se pasa increíble. Imagínate igual ver una carrera de F3, de F2 seguro y una buena carrera de Fórmula 1, ¿cachai? Como que va Claro, teniendo más. llamaría más al usuario, o bueno, al consumidor en este caso, como nosotros. Sí, es que también cuando hablamos de ese fenómeno F2 y F3 igual está súper poco, tiene poco resuena. Ahora, por ejemplo, sonó harto porque Sí. hubo harto movimiento con los rookies y ¿qué pasó? Que hubo pilotos que estuvieron como metiéndose en mitad de temporada. Eso le dio como un poco más de vida a la F2. A la F2, Sí, como bueno, cuando. efectivamente ahí ya empiezan a mostrarse un poco para poder ver lo que pueden realizar quizá en un Fórmula Uno, ¿cierto? Caso con la Pinto, caso Raya, etcétera, y todo el tema de estas personas, ¿cierto? De las que ya hablamos en capítulos anteriores. Ujú. Y ahí en ese sentido yo creo que, bueno, haciendo un pequeño análisis, ¿cierto? A lo que comentaba del tema de la sprint, obviamente, el formato de clasificación, etcétera. Ahí yo creo que también obviamente afecta el circuito en el que estés estando porque hay una mayor evolución del circuito, ¿cierto? Neumáticos un poco más, o sea, un circuito un poco más, más caliente. Eh, Ahí podría ser, obviamente le cambias ¿cómo decirlo? Las variables. La Ujú. paridad, por así decirlo, a las condiciones en las que sale a realizar tu clasificación. Claro, el objetivo es como darle más variables para que tampoco sea lo mismo, porque igual es repetitivo la clasificación de la sprint con la clasificación después final. Pensando en que quizás en la sprint le colocan el neumático medio como para darle un poquito más de diferencias, pero también hay otro tema de fondo igual, que es que eso es un tema que ya se está notando y que en cierta medida creo que también hay que darle como una solución. Pues. Miren, en cierto Sí, punto se habla de que la huella de carbono, que el gasto que se va dejando, bla, 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 de la sustentabilidad. Pero, por ejemplo, hay Q3 donde no los están llegando los pilotos con un juego neumático. Así. claro, Entonces tú dices ahora, la F1 ahora moderna, no se puede practicar, no se puede preparar piloto, no hay entrenamiento, no hay muchos tests, y más encima no hay neumáticos. claro. Entonces uno dice, oye, pero Entonces, a mí me están cobrando cada vez más, ¿y cómo no me pueden, por último, dentro de todas las cosas que se pueden ahorrar, y huella carbón y todas esas cosas, nos pongan por los neumáticos?
Si Claro, yo, esto ya, de verdad, yo lo encuentro absurdo, porque yo te puedo decir, de verdad, si los precios, veamos los precios de la entrada, y podemos hacer un estimativo de cómo va creciendo, y se supone que me están diciendo que quiero ahorrar y todo, pero me están asesinando lo más importante, que es como el show, puedo ahorrar en otras cosas. No me exactamente. río en un juego neumático que no sé cuántos dólares vale, por ejemplo, pongámosle 10.000, 5.000, 2.000, 3.000 dólares, ahorra en otras cosas. Pero te das cuenta que estáis matando lo más importante que es el espectáculo en pista y lo que uno viene a pagar. Exactamente. Y bueno, es lo que pasa un poco con el respecto al tema de las carreras sprint, yo creo un poco en ese caso, porque obviamente siendo un piloto de la parte media baja de la tabla, no vas a salir con todo, por ejemplo, a una sprint, No, porque si no estáis entre el porque top tienes que cuidar 8, el auto, porque el día siguiente tienes que volver claro, a correr una carrera. Entonces, obviamente, nadie como que se la juega en una sprint, o no se la juegan tanto, por lo menos, claro, como si claro. fuese una carrera principal. Claro, es que en ese efecto, ahí, por ejemplo, si tú aumentas que sumen hasta el 12, ya tienes, ya son puntos, ¿cachai? Porque, por ejemplo, Claro, si tú sumas 12 puntos el primero y vais de un punto hacia abajo hasta el 12, tú te vas dando cuenta que esos últimos tres escalones, que son el 10, el 11, el 12, sí van a importar en la sumatoria de la parte de abajo. claro, De ahí también, si por ejemplo le damos un formato a una vuelta y parte la primera seco y termina lloviendo, los que eran más lentos o más rápidos, los que tenían la decisión al final, esos van a partir al final. Pues, y ahí quizás pueden estar los que están arriba, ¿me entiendes, no? Le puede dar claro. como un salseo diferente. Entonces ahí Es que, son, claro, son eso puntos que, son puntos que uno puede como mejorar el formato, pero sí vamos al mismo tema. Si no ponemos neumáticos, ¿ya? Si no ponemos neumáticos, yo creo que ese es un tema también que se puede hacer como hasta un video. Podemos hablar un día ya qué opinión sí, tenemos de los neumáticos. Y vamos a hablar de los compuestos, vamos a hablar de, mira, son temas que van a ser, mira, los temas importantes de los neumáticos son la degradación, que en cierto punto son unas piedras. Si yo en lo sí, personal, viendo otras categorías, deberían ser como en la India, si 10 vueltas el blando y 20 vueltas el duro, y que se tuvieran que hacer 2 a 3 stints, cosas que vayan entrando en boxes y haya cosas, situaciones, eventos, más probabilidades de error, etcétera. Los boxes lo menos sí, automáticos posible, aumentar ese factor, ¿cachai? Que un segundito sea determinante. No podía hacer un stint de 40, como comenté anterior, en Baku, 50 vueltas, un stint de casi 45, 48 vueltas con un neumático duro, ¿no? Pues, ¿qué onda? Así el día del mil, pero va a haber exactamente. espectáculo. Entonces, claro, Sí, pues, sí, que los Piedrelli se cubren porque no queremos ver pinchazos, como en Silverstone, como en Qatar, ¿cachai? Y que Silverstone más antes de las regulaciones de efectos suelo. Pero también eso también mata como la competitividad, pues son temas que también tienen que estar así como en equilibrio y son temas que afectan, obviamente, obviamente. afectan. Y bueno, lo que con respecto a lo que hablaba justamente de eso de llegar y darle más puntuación a los muchachos que van un poco más atrás, ¿cierto? Darle puntuación hasta el 12 o hasta el 15, etcétera. Obviamente yo creo que eso aumentará un poquito la competitividad entre cada monoplaza, porque al fin y al cabo, por ejemplo, hay una puntuación que va desde el primero al segundo donde tenemos un intervalo de puntuación de mínimo 7 puntos, de 25 a 18. Es mucha la diferencia. ¿Qué es lo que Entonces, obviamente, si se prueba? apretamos y damos un Ujú. poquito más de puntos a los cabros que vienen atrás, se apretaría un poquito más la competencia, tendríamos más espectáculo y obviamente cada quien tendría un poco más de motivación de ir a un poco más arriba. Claro, es que en efecto igual aquí lo que se va premiando es el triunfo, no, no, en Claro, efecto, por ejemplo en MotoGP se puntea hasta el 12 si no me equivoco, hasta el 12 pero desde el primero al segundo es 25 y 19, ¿ya? Si no me equivoco, claro. 25-20. Entonces siempre igual hay una dispersión, que se hace un cálculo que en Sí, realidad se premia también a los primeros. ¿Ya? Por eso, pero sí, la gracia es que se abra un poco más el rango a que haya más posibilidades de sumar puntos, porque, por ejemplo, la F1 a pesar de estar muy igualada del año pasado, ¿no es cierto? Sí estaba sí. segmentada en que había cuatro equipos dominantes que se llevaban automáticamente las 8 casillas, que en realidad eran 7 y Pérez por si acaso. ¿Ya? Entonces eran 7 y Pérez por Sí, si acaso. Entonces en ese sentido, claro, pues, los puntos de juego eran 3 casillas, entonces uno al aumentar un poquito las casillas también pues, quita ese factor como tan dominante. Porque ahora lo más probable es exacto, que se vaya moviendo esos mismos cuatro equipos y puede que uno mejore, alguno, o que tenga entre ahí, ¿me entiendes? Entonces ya las casillas de puntos van a estar al tiro, pum, focalizadas y normalizadas. exactamente. Ese es un tema que hay que, como que hay que cambiar. Después, uno también ha hecho como ligas donde ha cambiado sistemas de puntos y tampoco se siente tanto que sea más equiparado. Si igual la dispersión se va a ir notando a través de los resultados.
Pero sí lo que hay es Exacto. que hay una probabilidad de que se aumentan las casillas de puntos para tener más batalla entre los equipos, ¿cachai? Que sea como Claro, que se comente más. Porque si tenemos una F1 igualada, ya van a haber como dos zonas, ¿no? Lo más probable es que en 2025 haya dos zonas, zona alta y zona baja, sí, ¿ya? Porque no hay, es los, la los, tónica. los altos no van a mejorar tanto ya porque no hay ningún cambio en la regulación. A menos que uno dijera, voy a hacer un auto nuevo y voy a encontrar algo que no encontré y que lo voy a solucionar y se pegue con un subidón, que es poco Un probable. salto. Que es poco probable. Sí, Que en este muy caso es poco poco probable. probable. Lo más Sí, probable que pase es que Ferrari, Mercedes, McLaren y Red Bull estén peleando más o menos a codo y ahí puede ser que haya una recuperación de algún otro equipo, de revés, de rebote, un Aston Martin que quizás se recupere, puede ser, pensando que o se meta algún otro por ahí que pueda asomar, un Alpine que quizás ya esté un poquito más perfilado, ¿cachai? Pero Alpine siempre ha claro. reconocido que tiene problemas de motor. Entonces, en ese Sí, sentido, ahí es un tema importante ver ese tema de la puntuación, po, para que así vamos como avanzando ahí. Porque sí, si se partió con 6 después se cambió a 10, ¿por qué no podemos ahora puntear 14, ¿cachai? Lo otro, claro. lo más probable es que Toyota después quiera tener un equipo independiente. Suena eso también, entonces ya vamos a tener 12 equipos, ¿cachai? Estaría bonito una vuelta de Toyota. ¿Eh? Claro, con mayor razón, entonces los puntos se deben como agrandar, ¿ya? Sí. Sí. Ya, Y bueno, mira, no nos lo que perdamos no. ahora, espera, no nos, pausa. No nos perdamos del tema de los circuitos. Para volver a eso, No, volvamos no, acá. no, precisamente eso mismo te iba a comentar, Claro, sí. volviendo al tema de los circuitos. Hagamos una pasada Dale, no. de circuito a circuito, ¿cuál es nuestra opinión? Pues si nos gusta o no nos Vale, gusta, si realmente aporta o no aporta, si debería quedarse o debería cambiarse, ya vamos. Ah, mira, ya. súper interesante. Australia, en mi punto de vista, súper contento que Australia haya vuelto al principio. Y no porque Australia sea una gran carrera, no, son medias procesiones, No, ¿no es cierto? sí, Pero nosotros, como somos de esta generación, es como el ADN que Australia es la primera, ¿no? Sí, o sí. exacto. Claro, Un poquitito el entonces, toque nostálgico. claro, sí. ¿Y saben qué? Era interesante porque Australia había tuiteado que iba a ser la primera carrera de Hamilton cuando no había ninguna información. Se le había caído el cassette a Australia que Bahrein lo iba a perder. A mí me pareció raro sí Alto spoiler. que Bahrein perdiera, pensando que los países árabes tienen hartas lucas y Exacto. que perdieran como la primera posición. La Así que primera, y bien, la primera carrera. La primera ya, carrera del año. Oye, Australia. ¿te gustaron los cambios que le hicieron a Australia, no? Sí, eso, hablemos de eso. Sí, en lo personal sí. Me gusta como que ahora sea más fluido el sector 2. Ya. Y la No, chicana yo en el, la chicana personalmente en el yo soy, sector soy 3. hater de esa eliminación de la curva. ¿Eh? Ya, y la chicana en el sector 3 al principio no me gustaba porque me gustaba más como estaba antes, pero hay que entender que si sacaste la chicana en el sector 2 hay que darle a un punto de ataque para que haya como punto de adelantamiento, porque Australia, en lo que es F1, peca de, Ujú. de, de ser un poquito procesión, muy difícil de adelantar, un circuito muy técnico, porque en efecto es muy técnico, ¿no es cierto? Sí, Australia es súper técnico, Efectivamente, sí, es que muy igual técnico. convengamos que Australia es un circuito semiurbano. Empezamos con un circuito urbano. Sí, Entonces, obviamente, es semipermanente. muy difícil adelantar. Tenemos autos muy anchos. Continuamos con el mismo tema, ¿cierto? De que volvemos al tema de que los autos son muy anchos, donde hay zonas muy difíciles de poder realizar un paralelo, por ejemplo. Ujú. Entonces, obviamente, eso corta un poco el espectáculo, porque si alguien se tira en un paralelo, ponte tú en la curva número uno, obviamente ya con eso perdiste más de un segundo con el tipo que tenías delante. Sí, no, sí, un Y eso es circuito. como por decirte un ejemplo. Ujú. Ha habido buenas carreras el último año en Australia, más que nada por los safety car y cosas que hubo, ¿te acordáis? Exacto. Sí, ¿Sí? pero es un circuito igual que difícil, Sí, pero sí, ¿no? Sí. sí difícil en el contexto como de decir que es bueno, es malo, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que se salva más por un tema de que parte ahora, ¿ya? Y por un tema, obviamente, de la nostalgia. Si al fin y al Sí. cabo puede ser todo lo que tú queráis el Melbourne Spark, pero sigue siendo Australia. O sea, no Sí, puede, no un podemos mercado tener una, potente. una carrera distinta Sí, un mercado en la potente. Bueno, primera fecha. también pensando en que tenemos un piloto australiano, Piastri, que está ganando carreras, está en el Sí. equipo campeón. Así que positivo. Opinión de Australia en cuanto a conducción, aporte. ¿Estás dentro del positivo, Positivo, negativo, neutro? Bien, positivo. positivo, sí. Sí, positivo. Positivo por mi parte, también.
Sí, Esperaba así que los cambios quizás dieran más hincapié a poder adelantarse más, pero creo que ya vamos entendiendo que es como la esencia de este circuito. Bien, segunda exacto. fecha China. Aquí interesante que China haya tomado la segunda fecha del calendario. Cuéntame un poquito ahí cuáles son tus opiniones referentes a este circuito y qué me Mira, puede aportar. la verdad, espectáculo no da mucho, pero hay zonas que son muy bonitas del circuito. El caracol de la primera curva y obviamente la especie de horquilla con un poco de peralte entrando en la última zona de DRS, ¿cierto? Obviamente también da una gratificación bonita el circuito de China. Sinceramente no es de mis fechas favoritas, pero yo creo que hace más mal, o sea, más bien que mal. Bien, en lo personal, China no encuentra un circuito que no termina de convencer completamente. Y es porque en Sí, realidad todo el que tiene eso que sus circuitos son como muy. Tienen esa como que esa no fluidez con esas curvas de 90 que encuentra, esas rectas como largas. Pero sí en lo personal, cuando uno se encuentra con China, encuentra súper interesante la primera curva. Eso es como súper particular. La primera el caracol. curva, la salida también de la recta de atrás, esa también es como si bien interesante. Pero sí, a pesar de tener una recta tan larga, no es no se produce tanto adelantamiento. Sí, la carrera fue bastante sosa No, porque en los resulta años que anteriores. No, porque resulta que no puedes tener mucha velocidad punta en China porque eso te exigiría menor carga aerodinámica en el auto y obviamente en un circuito que también yo encuentro que China es súper técnico, donde tenemos rectas largas, tenemos curvas muy abiertas de alta velocidad, también curvas muy cerradas de poca velocidad. Obviamente necesita un auto con carga aerodinámica para poder realizar todas esas vueltas y obviamente eso también quita velocidad punta al auto. Claro, pero pongamos que si tú tienes un auto bien cargado, el efecto del DRS es más grande que en Monza, por ejemplo, cuando el auto no está tan cargado. Por eso te digo que a pesar de tener una recta tan larga, no es tan hábil el adelantamiento. Y de repente creo que puede ser por la salida de de la curva anterior, como que es difícil, como muy técnica la salida de la curva anterior, que es como el segundo caracol. También quizás ¿Sí? dificulta que uno asegure un poquito más el ataque para posicionar bien el vehículo en esa recta. Porque Exacto, pero por ejemplo, si vas detrás de un auto, el aire sucio hace lo suyo. claro, por eso como ese caracol molesta el aire sucio, es difícil la curva anterior y cuesta como después agarrar un buen ritmo como para aprovechar esa recta, que es un tema que sí Exactamente. afecta harto. De ahí ya, en lo Exact- personal, China debe tener un mercado grande, pero sí hay que ver cómo le afecta que se haya ido el piloto que estaba representándolo. Eso hay que ver Claro, después si se puede proyectar China como a largo plazo, después de renovar. Ahí yo siento que China es un circuito que sí, bastante como reemplazable, sí, bastante reemplazable sí, como circuito, pero como continente o país, en ese contexto no. ¿Ya? exacto, Como que tiene que haber algo ahí entre China y Japón que marque como Asia. Por eso también yo siento exacto. que ahí ellos como que están ahí bastante posicionados. Lo bueno que no desaparecieron a pesar de estar tantos años fuera con el COVID. Eso fue interesante igual que se pudo mantener ahí el circuito en el calendario. Sí, de todas Bueno, maneras. Positivo o opinión negativo. entonces positivo o negativo para mí es intermedio. Es intermedio. Intermedia. Sí, intermedio. Sí, no Ya, está no, ni yo le entre doy el positivo ni positivo a negativo. China. Bien. Yo le doy el positivo. Bien, hablemos ahora de Japón. Pues bueno, Japón, vamos a ir parto con los impares, tú partiendo. En lo personal, bueno, Japón es un circuito que debería estar eternamente en la categoría, una de las joyas de lo que son los circuitos a nivel mundial. Tiene una fluidez, es un circuito que está hecho para disfrutar, para correr Sí, carreras de autos, es tremendamente técnico, tremendamente entretenido, tiene cosas muy particulares y bueno, una afición tremenda, eh, historia, campeones mundiales. ¿Qué más podemos decir de Suzuka? Suzuka creo que es una de las joyas no, yo creo que de la corona. es poco lo que se puede mencionar del circuito de Suzuka ahí en Japón. Un circuito muy, muy, muy entretenido que la verdad, dámelo siempre en el calendario de la Fórmula Uno. Espero que así sea. Así que obviamente ya no hay mucho que conversar sobre Japón. Obviamente siempre el positivo. Sí, lamentable que no haya categoría soporte en Japón. Mira, por ejemplo, no hay ninguna, es lo que te No, comentaba, ¿cachai? Ya, ahí. Y en efecto, sí, estoy.
cualquier cambio en el orden me gusta, por ejemplo, que vaya variando, así que el hecho que lo hayan sacado del final y lo hayan puesto al principio, Sí. muy bueno. De ahí también se tiene en cuenta y consideración el tema del clima, ya que las últimas veces hubo carreras canceladas, entonces se buscó una ventana de clima donde esté mucho más estable el circuito para poder correr y trabajar en él. Exactamente. ¿Vamos con Bien, Bahrein? vamos con Bahrein. Bueno, Bahrein perdió el trono de estar ahí como circuito de apertura, Al inicio. así que en ese sentido... Bahrein sí encuentro que es un circuito que aporta, la verdad. Es un stop and go, Sí. pero tiene como sus características. Tiene un asfalto amplio, tiene un asfalto bastante corrosivo, es una carrera de noche. Ha dado muy buen espectáculo siempre. Como que hay pelea, hay adelantamiento, hay carrera. Cuando hay alto igualado en Bahrein hay carrera. Así que por mi parte es completamente positivo, la verdad. Sí. Y Hay va, explosiones también, pregunta la Grosjean. claro. Y también el hecho que ya esté en la cuarta fecha va a ser como un refresco de no verlo al principio. Así que bien, positivo. Sí, de todas maneras. Es algo, como tú bien dices, es refrescante tener a Bahrein en la cuarta fecha. Es un circuito entretenido dentro de todo. De repente ahí los líderes se suelen alejar rápido. En la primera o segunda vuelta ya lo sacaste totalmente de la zona de RS, generalmente. Y se hace una carrera algo monótona, pero me parece es un buen circuito Bahrein en líneas generales. Sí, sí, creo que cumple bastante bien, es un aporte. Y por ejemplo, Sí. la versión Endurance, ¿qué te parece? ¿Cómo? La versión Endurance de Bahrein, ¿qué te parece? Ah, Sakir. Ese circuito interno, la verdad que lo encuentro algo lineal. Sí, Encuentro muy poco trabado, por así decirlo, en comparación al trazado original, por así sí. decirlo. Y el cortito también, el cortito por lo menos salvó en la pandemia, pero era bastante Sí, sencillo. Por lo menos ahí salvó en la pandemia para tener otra configuración. exacto. Bien, Bahrein positivo, sí, Bahrein, creo que va Sí, a ser una buena positivo. carrera. Sí, positivo, Bahrein, yo creo Sí, que si vemos ahora de las primeras de esas primeras cuatro carreras, yo creo que Bahrein va a ser como la que puede haber más peleas. sí, Australia es más lineal, China va a haber ahí peleas, sí, porque igual yo creo que algo con el DRS se puede ver un poquito. Japón no es tanto de adelantamiento, Japón es más como de ritmo. Y ahí en Bahrein yo creo que va a ser bien salsero. Bahrein va a ser como bien sí, salsero. Arabia Saudita, de mi parte, positivo. ¿Qué te parece a ti? positivo. Sí. Sí, positivo. Dentro de los pocos circuitos urbanos que puedo decir que me gusta, junto con Mónaco y Azerbaiyán, por ahí me parece que es un circuito callejero que aporta al espectáculo, que aporta a la Fórmula 1, no solamente en tema económico, porque obviamente bien sabemos que hay un muy buen aporte económico ahí en Arabia Saudita, pero hablando del espectáculo como tal, es un circuito que generalmente no suele fallar. Sí, en lo personal creo que es una buena integración, por lo menos rápido, fluido, y no esto se siente tan desagradable ni latoso como los circuitos como Baku o ese tipo de mi percepción son solo ángulos de 90 grados. Pero después vamos a pasar a Claro. Baku, así que ahí conversamos de eso. Sí. Bien, positivo, bien. Hay que ver cuánto tiempo le queda, yo creo que van a ser unos 2, 3 años más quizás que ya le queda a este circuito para pasar al circuito de Arabia Saudita urbano permanente, por así decirlo, en esa ciudad mágica con Mario Bros, que va a estar también con esa subida gigante y todas esas cosas que se vienen Sí, en el po. futuro. Pero también interesante, por lo menos ese circuito no va a ser tan cuadrado como los Le otros, po. tengo fe. Le tengo fe. Sí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Pero bien, Arabia Saudita, positivo, ¿no es cierto? Positivo. Sí, Positivo, sí, positivo. positivo. Miami. Me. Miami, Miami, la verdad, siento Miami, que Miami, la verdad, póneme Watkins Glen, póneme cualquier otro circuito que hay en Estados Unidos que quizá ponme Laguna Seca, no da son lo grado mismo. uno, sí, ese es el problema que no son grado uno, ¿cachai? Por eso Sí. están ahí. Pero, uff, ese circuito de Miami. Mira, a ver, El trazado es entretenido, no te no, lo niego, sí, no, pero pero el grip tirarse que en tiene, carrera, el grip ahí que sí, tiene, las no. carreras, el grip que tiene es muy malo, entonces. Sí. Al final estáis como luchando por no chocar, porque es tan malo el grip que tiene ahí. Ya el último sector tiene su cosita y su vuelta, puede atacar, pero es un circuito como, siento que es como molesto, la verdad, no me gusta, así como Sí. que la salida después No de la horquilla del tercer sector, hay un grip también pésimo ahí, ¿me entendés? Oh, es terrible, así resta como... más de lo que suma Miami. Sí, y de ahí también.
le han puesto sprint así todas las veces, weón, y han sido infumables las carreras en Miami. Si la única carrera que hubo como un poco de batalla fue que el Verstappen salió décimo y ganó, noveno por ahí que ganó. Y ahí fue Claro, cuando ya Checo Pérez fue el momento que Checo Pérez desapareció. Desde ahí, ese fue, ¿no es sí, cierto? Desde Miami. Ahí de sí, Checo Pérez salió en la pole y como que de ahí ya no, nunca más. No tuvo exacto. nunca más fe. Pero sí, Miami la verdad bastante reemplazable, así como, uff, qué Sí, lástima, no, totalmente. muy mal, mal así. Pero bueno, son cosas es que ¿sabéis qué me pasa? Que no es que sea Miami en sí, es que ¿por qué le hay tres fechas a Estados Unidos y un circuito tan malo, hasta circuitos tan malos, ¿cachai? Exacto. Si no, ninguno de los circuitos de Estados Unidos en efecto es bueno, se ha salvado Las Vegas, pero también yo en lo personal Cota no lo encuentro bueno porque es como que es como un popurrí de cosas, así como una mezcla de cosas que, no sé, por lo menos funciona Random. porque funciona, ¿no? Listo. Sí. Emilia Romana, y entonces mira, Miami nos quedamos con los dos mes, ¿no es cierto? Ahí Negativo, podemos. sí, 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 negativo. sí. Imola. Uf, Imola. este siento que va a ser el que va a ir a salir, va a salir. Imola no creo que, no veo dos fechas en Italia y no, Imola no, como que no se ha podido optar tan bien a los gigantes monoplazas que hay ahora, ¿cachai? Las carreras han sido, la lluvia lo ha salvado, por así decirlo. Sí, efectivamente. Dentro de todo, a mí no me parece un mal circuito de morada. La verdad es que Ujú. tiene zonas bastante entretenidas. Sí, súper interesante. Tiene dos chicanas, que una es más rápida que la otra. Obviamente, la del primer sector es mucho más rápida en comparación a la del segundo, bueno, a la del inicio del tercero, ¿cierto? Que es la famosa curva de aguaminerales. Eh, Tiene Maravilloso. horquilla en el sector número 2. Y me parece que es un circuito que la verdad que yo creo que con unos monoplazas un poquito más pequeños, un poquito más angostos, ¿cierto? Yo creo que se podría dar un buen espectáculo. Más con los monoplazas que tenemos actualmente, creo que eh, está al debe. Sí, es que lo personal, como te comento, desde mi perspectiva no justifico dos fechas en Italia, la verdad. Como tampoco justifico tres en Estados Unidos. ¿Ya? No. No, creo que ahí no se justifica. Y este circuito creo que va a morir porque le costó entrar. La verdad, en Ujú. 2020-2021 le costó entrar y yo creo que también le va a costar mantenerse. Sí, Si es que yo también creo lo mismo. no creo que renueve, y si renueva, quizás renueve alternado, pero veo súper difícil, la verdad, que tengamos dos fechas en Italia. Ya, pongamos que el hype de Hamilton y eso, pero es difícil, la verdad, porque Monza es inamovible, po. Inamovible Monza. Exacto. Y claro, y me encantó, por ejemplo, cuando en 2020, 2019, no me acuerdo cuándo fue el COVID, apostaron por Mugello, que lo encontré así espectacular y que me encanta ese circuito, lo encuentro así fabuloso. Sí, de hecho te iba a hacer ese alcance que no se ve con dos fechas en Italia, yo reemplazaría a Imola por Mugello. Sí, también, pero Mugello, pero ¿qué es lo que pasa? Que Monza es tan fuerte en Italia que como Sí, imposible darle un espacio a otro circuito. exactamente. Pero bien, Emilia Romagna en efectos de circuito, en circuito, buen circuito, carreras más o Sí, menos, y se tiene que más o quedar menos. en lo personal, no, preferiría darle otra oportunidad a otro circuito ya que tuviera como. Pero sí Sí, yo permanente, me, por me favor, sí pongo en, permanente, sí permanente, sí, me pongo en una posición intermedia respecto a Imola. sí. Ahora Como que ni fu ni fa. con respecto a Mónaco. Bueno, Mónaco, mucha gente reclama que Mónaco, que las cosas, pero no, Mónaco es Fórmula Uno, no hay nada más. Sí, De lo personal, exactamente. cuando era muy niño, es innegable el recuerdo que se te queda del túnel, del lugar, así, algo que no, Es que, que mira, sabéis que yo es creo lo que que más llama la atención, así. tenemos, tenemos un par de sentimientos encontrados con Mónaco, porque obviamente las carreras son infumables. Ahí hay que decirlo, las carreras con los monoplazas actuales son completamente infumables, son fome, no se puede adelantar, o sea, ya partiste primero y con eso te aseguráis la carrera, a menos obviamente que tengáis algún problema en un pit, pero en líneas generales, claro, Mónaco no deja de ser Mónaco. Sí, sí, Las sí. calles de Mónaco no. Lamentablemente, en este momento, lamentablemente se tiene que quedar de forma eterna, Mónaco. Mira, de mi perspectiva no lo encuentro tan lamentable, sí, te comparto completamente que sí las carreras son a veces en algún contexto procesión. Pero el hecho de ver esa quali, que a mi parecer es una de las mejores clasificaciones, el mejor sábado de la F1 del año, innegablemente, es algo que tiene como otro valor. Y ahí es cuando uno va entendiendo que Mónaco tiene otra perspectiva de visión. Ya, Mónaco lo que uno ve es la quali, ahí está el resultado, y en la carrera ve a pilotos haciendo la magia de mantenerse en el circuito. Y Sí, claro, sí, en efecto, ¿qué podríamos hacer para mejorarlo? Complejo, pero sí
no puedo negar que es uno de los circuitos más complejos del mundo, hermoso, y por Sí, sobre todo da una clasificación que es la más bella y espectacular de lo que es la Fórmula 1. Y buscar el límite en Mónaco es algo que cuando uno ve esa board es impresionante, ¿no? Impresionante. sí, bueno, de todas maneras, Sí. nada lo quita. Bueno, de hecho, yo creo que ese domingo del Día de Mónaco es mi domingo de automovilismo inamovible. Porque yo veo Mónaco en la mañana y después al ratito me voy a las 500 millas de Indianápolis. No, claro, ahí hay Fórmula 1, hay historia. Y luego también ese tema, que Mónaco es parte de la Triple Corona, pues. Creo que independiente Exacto, ya después de que en la era moderna mucha gente critique esas cosas, pero hay una historia ahí que tiene, que tiene Mónaco que lo hace como ser literalmente el rey de la ser Fórmula Mónaco. 1. Si Mónaco es el rey de la Fórmula 1. Yo creo que en Sí, efecto todos quieren ganar Mónaco, estar en Mónaco y cuando vamos también vemos todo el glamour ahí de la esencia misma de la Fórmula 1. Si por algo todos los pilotos viven exactamente, ahí, están ahí. Ahí está como la cream de la cream. Y bien, cualquier piloto exacto. que gane Mónaco pasa a otro, Ya a la otro, a historia otro historial, prácticamente. pues, a otro historial también. Exacto. Así que bien, carreras de Mónaco debatibles, ¿no es cierto? Creo que Yo, la más yo te la reemplazable. tiro en negativa. Yo Claro, te la tiro en sí, negativa. la Sí, clasificación es la más maravillosa y en efecto de lo que es el espectáculo y la trascendencia de Mónaco, bueno, es algo que es parte de la historia, tiene que estar ahí. claro. Bien, España. ¿Qué te parece ahora España? Me gusta España. El circuito de Barcelona me parece que tiene lo suyo. Si bien es cierto, también de repente pasa lo mismo que con la mayoría de los circuitos, con la Fórmula 1 actual, donde terminan siendo carreras lineales, ¿cierto? Terminan pues, siendo carreras lisa y llanamente aburridas en algunos casos. Pero también tiene su España, o sea, tiene su historia España en la Fórmula 1, así que yo creo que es un circuito que siempre hay que tenerlo ahí. Bien. Mira, mi opinión referente a España ha sido bastante dividida. Sí, en efecto, podemos ver que las carreras no son muy de mucho espectáculo. Generalmente ganan el que está entre el primero y el segundo porque no hay mucho adelantamiento. Pero, por ejemplo, ahora si tú te dices, ya, a ver, vamos a ver España en un momento donde la Fórmula 1 esté dando espectáculo y tú, no sé, ves la carrera de 2021 donde estaba Hamilton con Verstappen peleando el campeonato. ¿Sí? Y también vamos viendo eso, por ejemplo, circuitos que son muy procesión, por ejemplo, que estaban en esa época como muy mal catalogados como España, Francia, ya Ujú. teniendo una batalla por campeonato en ese nivel, el circuito cambia igual, pues como que da como Sí, una po. visión positiva, ¿cachai? Entonces, Le da su picantito. después, por ejemplo, ya ahí vemos también el cambio en la curva final, en el sector 3 por mi parte agradecido, me cargaba esa chicana, así como que encuentro que cortaba todo como el flujo. España es como muy Sí, fluido, siento que tiene algo como particular, es un circuito como único. En lo personal no me gustaría que se fuera el calendario, porque creo que también es muy agradable de ir a ver a España, porque España tiene que tú te colocas en ciertos lugares y tienes mucha visibilidad del circuito. Entonces es como muy, muy sí, bueno para el fan. De ahí también es un tema de que está peligrando igual saber si se va a quedar más tiempo, porque como viene Barcelona, sí, ¿ya? po. Entonces, en ese sentido, claro, lo personal a mí me gusta, es un circuito que me encanta conducirlo, he dado muchas vueltas en esos lugares, me gusta su fluidez, su curva, tiene como eso único. Siento que sí ha cambiado bastante como le vimos sacando las chicanas, ¿no es cierto? Porque de sacar las chicanas del sector 2 después de sacar las chicanas del sector 3. Ahora es como mucho Sí, más fluido. Pero siento más que fluido. me gusta, sí, siento que me gusta y creo que también puede dar como buenas carreras, así como que si se ajusta bien el DRS del primer sector, como que no encuentro que bien. Si España tiene que estar ahí. Y ojalá por favor que no se pierda, porque en realidad igual ese circuito tiene como historia, es un circuito de test. Ya, ojalá no se pierda con Barcelona, porque ahí se perdería. Si se entra a Barcelona puede ser para ver, vamos a ver qué pasa, porque ya sabemos que Barcelona tiene, Madrid en realidad, tiene hasta el dos mil Madrid. treinta ya agendado. Carreras debatibles, ¿no es cierto? Sí, debatible. Circuito positivo y aporte el Sí, calendario, sí, pues España tiene que estar ahí, pues sí, España es positivo. sí, Positivo. positivo. Bien, nos quedan tres circuitos para revisar en este video, vamos a revisar la primera mitad del calendario y de ahí después vamos a hacer la segunda parte con la otra parte de nuestras opiniones. Así que vamos ahora a Canadá. Uf, Canadá, este es uno que odias o amas, pero igual lo amas, pero lo odias, porque los track límites, los choques, las murallas, así como... pero tiene Hablando, eso. hablando de Pero, choque,
pero cómo clima. olvidar el choque mítico ahí de... Bueno, yo creo que tenemos dos choques míticos ahí en el circuito de Gilles Villeneuve. Eh, Obviamente el primero que se te viene a la cabeza, si eres una persona que no ve Fórmula Uno desde hace tanto tiempo, se te viene a la cabeza el de Massa con Pérez, ¿cierto? En la curva número uno. Y también No, para tenemos nada. el clásico mítico Eh, sacada de cresta, sacada de ñoña de Robert Kubica el año 2008 creo que fue, con su Williams. Oye, pero como tú bien dices, o lo amas o lo odias. Las carreras me parece que son mucho más entretenidas que gran parte de otra parte del calendario, ¿cierto? Es que es un semiurbano bien Sin hecho, embargo, es un semiurbano bien hecho. No es como esa onda ahora, está cuadrado. Y de ahí, exactamente, claro, y de ahí es lo que tiene de personal. todo. Por ejemplo, lo personal, no, ni siquiera se me pasa por la mente Checo Pérez ni esas cosas. Por si tú me preguntas, no es un evento para mí como que haya producido un impacto o un recuerdo importante, para nada. Pero sí me acuerdo de Vettel cuando saca el cartón ahí a Hamilton, me acuerdo de la victoria del 2012 que es una de las carreras así como más largas de la historia del Sí. campeón, ¿cómo se llama? El Baton. La verdad, esa carrera sí que entró como 80.000 veces a pit, me acuerdo de esa al tiro, se me viene así como al tiro a la mente, así, pum, Vettel ahí sacando el cartel Sí. por esos límites de pista ahí, ¿cachai? Y la carrera de Baton, que en cierto punto es una de las mejores carreras como de la historia, igual, así está ahí entre ese top, yo creo Mm, top 10 ahí de mejores carreras modernas, así como de la historia. sí. Y, Bueno, y ¿Mm? los choques son parte del espectáculo. Sí, hay que decirlo. Obviamente a los pilotos no les gusta estar en esa posición, pero los choques forman parte del espectáculo y me parece que, por ejemplo, el choque que tuvo Massa con Pérez fue espectacular porque va encima tuvo a Sebastián Vettel entre medio que le pasó Pérez por atrás, Massa por el delante y Vettel se salva de una manera espectacular y otra vez también cómo se desarma el auto de Robert Kubica, por Dios. Hoy me Sí, parece de impactante. Yo lo vi Cuiza en vivo, ¿eh? Yo fue, lo vi en vivo en España. sí, de Cuiza fue complejo, fue un choque. Mala suerte, Cuiza, siempre ahí su atado, chocando ahí cuando no tenía que chocar y bien, fue ese piloto bien, tuvo harto problema, pues tenía harta pinta por haber sido piloto de Ferrari en esa época, ahí, ir Sí, avanzando. sí, Lástima carreras de pilotos que se arruinan, no por talento, sino por accidente. exacto. Canadá, bueno, Canadá, el clima también, uff, ese cambio de clima que tiene, esa lluviecita, esa humedad, esas cosas que cambia, que sale el sol, ay, las carreras y también, y No, es muy lo otro que son hartas vueltas, un circuito de hartas vueltas, 70 vueltas, entonces un circuito donde está 70. ahí súper mareado, así tiene chicanas, vueltas rápidas, puntos de adelantamiento, tiene donde La chocar, horquilla, tiene donde chocar, el muro. donde pasarte, claro, el muro de los campeones, pues ahí Schumacher, tanto que han chocado vivo. Exacto, Sí, me gusta Canadá. Canadá, sí, no, genial, genial. Y cuando uno lo maneja, uff, es como estresante, un circuito que tienes que estar siempre luchando ahí con los track limits. Muy complejo lo que es los track exacto. Tienes que limits. ser un piloto muy preciso para poder Mm. mantenerte dentro. Sí, hay curvas Entretenido, muy da menos desagradables. tiempo. Sí, 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 bueno, Canadá. Sí, muy Sí, bueno Canadá. Así que bien, Canadá, bueno, carreras de Canadá fabulosas, sí, espectáculo también fabuloso, circuito también muy entretenido, a pesar de es que esto eran como los semi-urbanos que se hacían bien, pues no estos como que hacen puros cuadrados, ¿cachai? Aquí como que es el exacto. tema, pues en el semi-urbano le da como para que dejen algunas cositas ahí como particulares. Claro. Ahora, bueno, Red Bull Ring, interesante Red Bull Ring. Bueno, Austria, ¿qué te parece? ¿Qué te parece Austria? Tengo como que ese sí, pero que no, porque al fin y al cabo es un circuito que es relativamente sencillo, Sí, pues es es bien muy pequeño, simple. Me simple. parece que tiene, ¿cuánto? ¿13 curvas? 9, 10 si no me equivoco. 9, 10, 10, 10. 10 si no me equivoco. Ya. 10. Entonces, me parece algo simplón. Obviamente tiene tres zonas de DRS donde, claro, las opciones de poder adelantar son mucho mayores, ¿cierto? Donde tenemos una curva, creo que es la curva, a ver, una, dos, en la curva 3, donde la curva 3 es una curva a muy baja velocidad donde uno se te puede meter al lado, pero también es muy cerrada. Entonces, obviamente las posibilidades de contacto se aumentan de forma exponencial con cada curva que pasa. Y obviamente hemos tenido carreras bastante entretenidas, algunas polémicas por ahí, recordemos el choque de Hamilton con Albon, me parece que fue el 2019,
No, donde sí, pero si nombramos, tenemos a Hamilton, Rosberg, de ahí para abajo. Austria Leclerc tiene. con Pérez. Entonces, es un circuito que, insisto, obviamente las primeras vueltas sí, son muy entretenidas, te puede llegar a tener un trencito bastante largo de DRS, sin embargo, como el circuito es tan relativamente simple, se hace fome. Ya. Yo en lo personal, como que discrepo, siento que por mapa lo encuentro claro, muy simple, que en cierto punto te llega como a decir, oye, que es simple, pero creo que está muy bien hecho, porque da Ujú. espectáculo, hay harta batalla siempre, y esas zonas de stop and go, que es como Bahrein, así, tres zonas más o menos de stop and go donde se puede como atacar. De ahí tiene Claro, una zona rápida, me gusta también porque tiene cambios de elevación, la locación es bonita. Y a veces también pues, uno cambia lo que es la visión del trazado con lo que produce el trazado al correrlo. Y ahí creo que Austria cumple muy bien en ser un circuito que da mucho espectáculo. Da sí, espectáculo, hay fight, ahí tú vayas a Austria, tú sabes que vaya a ir a cuerpo si es que están los autos igualados. No, no va a fallar en ese sentido. Y creo que ha dado sí, como muy buenas carreras, la verdad. En ese contexto ha dado muy buenas sí, carreras. sí, Y eso es lo que al final después como que va motivando el circuito porque es como simple, claro, es simple, es corto, uno creo que debe ser uno de los más cortos del mundial, pero claro, tiene eso que en esa es simpleza el los mejor. cambios de elevación, las montañas, el lugar, le da como su onda, está como bien hecho. Y me pasa lo mismo con Las Vegas, por ejemplo, que como muy simple, pero al final da buenas carreras, ¿cachai? Como que por lo menos funcionó, ¿cachai? No Como que sé, fue. yo con Las Vegas tengo una opinión diferente, ¿ah? Yo creo que deberían quitarlo de raíz completamente, pero ya vamos a llegar a eso en el Ya me próximo va a video. llegar, sí, ya me va a llegar eso en el próximo video. Bien. De ahí, de mi punto de vista, Austria lo encuentro considero ya parte emblemática, como es como la casa de Red Bull. Sí, Sí, ella es como, y cada vez va a ir ganando más fuerza a medida que Red Bull vaya también teniendo más años, más historia, ¿me entiendes? Como la casa de Red Bull, que en cierta medida es, pues. Y también eh, siento que es un circuito que tiene que estar, que la verdad, cuando un circuito es permanente y funciona, no hay mucho que decir, ¿cachai? Si funciona, ese circuito sí, puedes revisar todos los años y algo, una cosita pasa, siempre hay, ¿cachai? Siempre hay cositas, sí, ¿cachai? Y lo otro también es que sí tenía un problema, mira, aquí tiene un problema, ¿no es cierto? Curva 9 curva 10 los límites de pista, pero que se sí, gestionó excelentemente bien en la sesión pasada poniendo ahí una línea de 2 metros de grava, si eso era, ¿cachai? Pero si tú sí, me preguntas, efectivamente. ahí está la esencia de la competición, buscar el límite, que ese límite que no es un límite de una muralla, sino el límite de la física en el contexto de que no, que está ahí, ¿cachai? ¿Cachai? Tiene eso, si tú vas viendo, claro, sí estaba súper problemado el tema de los tres límites, ¿no es cierto? Pero creo que se Sí, solucionó súper bien. Y eso también se agradece, los circuitos que tienen grava, por ejemplo, el segundo sector del Red Bull Ring, que el Checo Pérez tenía casero ir a la grava de la curva 4 arriba, ¿no es cierto? Casero sí, saliendo todos los años por ahí a la grada. Eso también es genial, porque tiene eso, el circuito que penaliza. Eso es lo que me gusta, un circuito que penaliza, ¿cachai? Que penaliza. Y ahí estoy diciendo, claro, es muy simple, pero se salí en el sector 2 que todo eso es grava, ¿no es cierto? Sector 2 ¿ya? sí. Ahí te penalizan todas partes, entonces ahí hay salseo, ¿cachai? Ahí hay cosas que tienen eso. Y eso es lo rico que se ha ido perdiendo, que por todos lados Claro, hay pero cemento. claro, es que si nos vamos por ese tema, podríamos poner a Losail, por ejemplo, ahí en Qatar como un buen circuito, como entretenido, pero personalmente yo encuentro que no lo es. Personalmente. ¿Cachai? Sí, ¿Por qué? Porque tenemos como la misma problemática, ¿cierto? Un circuito que es obviamente nuevo para la Fórmula 1, eh, pero donde cada, cada curva te sale un poquitito y es como, oye, pero ya lleva como seis salidas en la misma curva y nadie hace nada, entonces es como complicado el tema de los track limits, y especialmente en circuitos donde tienen los pianos muy anchos. Porque al fin y al cabo, como que uno no termina por saber hasta dónde llega el límite de pista, y se supone que para eso tienen trazada una línea blanca al borde del circuito. Pero no siempre terminan respetando esa misma línea. Y no hablo solamente de los pilotos, sino también de los comisarios que se supone que tienen que estar encargados de poder revisar hasta dónde llega el track limit. que ahí depende, pues se supone que según reglamento de la línea blanca, pues, una rueda de la línea blanca, pero ahí depende, porque cuando uno está en clasificación, toma, por ejemplo, todas las curvas como línea blanca, pero en carreras no se toman todas las curvas, pues, algunas curvas.
¿ya? Claro, Y ahí va a depender también de eso. Pero si tú lo ves, claro, yo no reclamo la configuración porque creo que a los pilotos les gusta mucho competir ahí por su fluidez, pero sí lo que vamos que en efecto, si tú ese mismo trazado lo llenas de, mm, de grava, cambia la forma en que tú vas a atacar esas curvas o con la confianza que atacas esas obvio, curvas, ¿ya? También obvio. el año pasado se cambiaron los pianos y se usaron unos pianos mucho menos agresivos que se podían atacar mucho más. Pues también en Monza se sacaron todas esas como bananas que tenían y todos esos dientes, porque en realidad para el fondo plano es absurdo si pasáis por ahí y lo asistira. Entonces, zonas tan sensibles no tiene sentido que el reglamento vaya en contra de eso, ¿ya? Exacto. Entonces, por lo personal, no sé, como que siento que Red Bull Ring, volviendo a Red Bull Ring, es como una pieza Ujú. fundamental ya de lo que es la esencia de lo que debería tener un circuito. Que en efecto Sí, no es menos valor, por ejemplo, con Suzuka, que es más técnico, pero sí vamos viendo que pueden pasar cosas a medida que se va desarrollando la carrera. Por ejemplo, claro. tenemos sectores de stop and go donde puede haber toques, ¿cachai? Que puede haber safety car, que pueden saltar piezas, que pueden haber pinchazos, y al final es espectáculo. Tenemos sectores donde hay grava, donde si otro no va en un paralelo y no pelea bien, se puede ir y puede perder muchas posiciones. Entonces, claro, siento que es un circuito que cumple con las características como de que lo que tiene que tener un circuito, ¿cachai? Sí, Se buscan en ciertas partes límites, que eso hace también que haya comentarios, y si ya el hecho de ponerle grava ya se solucionó, y también da para que a veces algunos se pasen, no se pasen, tiene como esas cosas de que oh, se perdió la vuelta, ¿cachai? Que son circuitos que van buscando, que estáis muy en el límite. Y que en exactamente. efecto, claro, al ser tan cortos, las cuales también son muy igualadas. Sí, po. Ahí, están todos cerca de siete Milimétrica. décimas. Claro, 7 décimas acá. Por mi parte, Austria sí se queda, es soso en ese sentido en que en Sí, configuración, pero tiene eso que sirve para los autos modernos, ¿cachai? Sirve para los autos claro. modernos, claro. Y que también se ha ido adaptando bien a lo que es tener motos y autos. Sí. Bien, último circuito de la primera tanda, ya para ir cerrando esta sesión, vamos a Aquí hablar yo, de la joya de la corona de Inglaterra, Silverstone. aquí yo Bueno, creo acá, que me pasa más o menos lo mismo que con Suzuka. Inamovible, sí, bueno, circuitazo. buenas carreras, buenos espectáculos, muy lindo circuito. Dámelo siempre a Silverstone. Sí, yo en lo personal también, aunque también considero que hay otros circuitos espectaculares en Inglaterra, que a mí en lo Ujú. personal sinceramente sería genial poder verlos nuevamente, así como otros circuitos, pero sí Silverstone es un clásico, un clásico, ya Sí, que está hecho para correr, tiene muchas zonas de DRS, tiene efectividad, tiene zonas rápidas, da batalla, uf, las carreras, generalmente Silverstone en las temporadas malas ha salvado las temporadas malas con una buena carrera. Porque exactamente. por lo menos hay batalla. Lo otro también que tiene muy agradable es el clima, ese cambio que tiene Inglaterra así de clima, Gran Bretaña, y que es que llueve, que sale el sol, y eso siempre da como esa variabilidad porque es parte como de la cultura climática de allá. De ahí el lugar tiene mucha historia, un hangar así de la Segunda Guerra Mundial, todas esas cosas, entonces hay como, hay automovilismo ahí, pues, y hay como, es como una parte de la cuna del automovilismo Silverstone. Exactamente. Sí, Y, no, por eso mismo me parece un circuito inamovible en ese sentido. Sí, ha sobrevivido muy bien también a los cambios que se le han hecho ha sobrevivido bien, se ha ido adaptando, no le ha afectado las temporadas de la Fórmula Uno. Creo que es un circuito que está muy bien hecho, muy buenas carreras, muy buen espectáculo, mucho apoyo también, pensando que yo creo, en efecto, el país como más importante después de Italia ahí es como Gran Bretaña, están los dos ahí full, po. Así que Sí, bien. Buenas carreras, buen espectáculo, buen circuito. Silverstone también por la eternidad, ¿no? Así que bien, que se positivo. mantenga positivo. Exacto. Bien, vamos a cerrar ya la primera mitad del video de hoy. Hemos hablado ya de un poquito de los circuitos, nuestra opinión y bastantes cosas que han ido apareciendo aquí en el podcast. Déjanos tu Exacto. comentario, ¿ya? Si estás de acuerdo, cuál es tu circuito favorito, qué te gusta más, cuál te gustaría ver, alguno que eches de menos en el calendario, también lo podemos ir analizando y conversando. Posteriormente, después ya cuando estemos en la temporada, vamos a ir haciendo una previa de cada circuito, pero ir hablando ya las cosas más técnicas, cómo afectan los neumáticos, degradación, las vueltas, todo ese tipo de cosas y un poquito de historia. Por ahora, básicamente, es una opinión más general. Así que si te quedaste hasta acá, déjanos tu like, déjanos tu comentario y muchas gracias por la sesión de hoy, Sebastián, de conversación de Fórmula 1. ¿Algo que quieras agregar antes de No, cerrar? gracias.
No, gracias a ti, por, como siempre, como cada semana, gracias a ti por la invitación. Un agrado, ¿cierto? Siempre conversar con alguien que sabe del tema. Obviamente, de repente tenemos opiniones diferentes, pero obviamente en la variedad está el gusto, dicen por ahí. Así Sí, sí, sí. que eso, si te quedaste hasta acá, déjanos tu like, déjanos tu comentario, como dijo Ignacio, ¿cierto? Y obviamente, si es que hablamos de tu circuito favorito, también déjalo por ahí en los comentarios. Claro, también queremos saber tu opinión y tus gustos para que así podamos generar un poquito de debate y también tener ideas para ir haciendo nuevos videos, pues. Así que Y muchas si obviamente gracias. no están Y si obviamente no están de acuerdo con algo que dijimos, también déjalo en los comentarios. De eso se trata, de debatir. Así que bien, saludos a Exacto. todos. Nos estamos viendo en un próximo video y muchas gracias. Esto es Cockpit Hasta la View. próxima. Hasta la próxima.